Muy buenos días a todos. Para el día de hoy, martes 11 de mayo, vamos a comenzar el día con un análisis de los principales índices accionarios inicialmente, y como lo hemos charlado durante estos días, eh, el mercado se mantiene muy atento a lo que puedan pasar en cuanto a datos macroeconómicos que de alguna manera contradictoria, datos macroeconómicos positivos en cuanto a la recuperación económica. eh, Harían retroceder a las bolsas en general en el mundo y a los principales indicadores accionarios, por ese miedo a que se retiren las políticas fiscales expansivas y las políticas fiscales no convencionales, que estamos hablando de un aumento en la tasa de interés o reducciones en las compras de bonos y de compras de activos de parte de los principales bancos centrales. Entonces, es contradictorio que buenas noticias en cuanto a la dinámica del mercado y noticias positivas en cuanto a lo que le esté pasando al crecimiento y recuperación económica le resten valor, pero como es bien sabido, esa sobreayuda que se ha dado, sobre todo en Estados Unidos, a los mercados, a las economías, se ha trasladado a los mercados financieros, y eso es lo que les ha dado unos impulsos muy importantes y ganancias durante la pandemia, como la hemos visto. Durante los últimos días, lo que hemos visto es un mercado bastante nervioso en el tema de la inflación. Pues recordemos que una inflación eh, con unas que supere esas cuotas mayores al 2%, inclusive se acerquen al 4% de la inflación anual, estaríamos en una clara economía recalentada, es decir, que estamos presentando dinámicas en la economía, crecimiento económico, recuperación en diferentes sectores, pero además estamos presentando inflación, lo que sería un indicador claro en economía política y en economía y en la teoría económica, a indicar que estamos frente a una economía recalentada, y obligaría con el transcurso del tiempo a que más bancos centrales, como ya lo ha hecho Canadá, por ejemplo, comiencen a reducir paulatinamente esos impulsos monetarios que le han dado a las economías. En general, y como vemos en pantalla, entrando ya en materia del análisis de las gráficas, lo que observamos es un mercado bastante nervioso, y que incluso a esta hora en la cual estoy grabando el video, se podría presentar muchísimo más nervioso, dado el último dato que se presentó eh, para Estados Unidos, y específicamente para el sector del empleo. Lo que se presentó fueron las encuestas de George de oferta de empleo para marzo, que superaron las expectativas y también superaron el dato anterior. Entonces estaríamos hablando de unos datos positivos para el empleo, y esos datos positivos en general nos están hablando de una dinámica del mercado mucho mejor a lo que se estaba preveyendo, inclusive a lo que están pensando el Banco Central, específicamente el Banco eh, Central de Estados Unidos, o la FED. Lo que vemos el día de hoy, en línea con lo que les estoy mencionando, es, por lo menos si hacemos un análisis macro para el S&P 500, es que hace rato dejamos esta tendencia alcista en la que se encontraba el Standard and Poor's 500, y desde hace ya un rato comenzamos a marcar este piso muy relevante, que es el piso de 4.112, perdón, que es un piso el cual el SP 500 se estableció desde ya hace un momento, y también encontramos una debilidad muy clara en el RSI, en niveles de RSI, y también una debilidad muy clara en marcar esos máximos cada vez más altos, por lo menos si lo comparamos con este periodo alcista en el Standard and Poor's. Entonces, en general, la perspectiva es bajista para los siguientes días, y si el día de mañana sale un dato que supere las expectativas y que supere lo pensado por el mercado y el dato anterior, por supuesto, en cuanto a la inflación de Estados Unidos, por supuesto, eso activaría que el mercado se vaya más a la baja. Esto es una clara oportunidad de inversión. Como para hacer un análisis de lo que ya pasó, yo el día de ayer les mencionaba que una ruptura en este pequeño nivel de soporte de 4.172 nos hablaría de una ruptura y unas caídas más bajas en el Standard and Poor's. Entonces, para quien compró, perdón, para el que estaba vendido el día de ayer, esto significa
que el día de hoy ya podría estar recogiendo ganancias y sobre todo si estableció su take profit en el nivel de 4.112. Ahorita vamos a hacer análisis para los determinados perfiles de riesgo que por supuesto están presentando oportunidades en este momento. Sin embargo, aunque la tendencia es bajista, no esperamos que sea una tendencia bajista, digamos que horizontal. Puede ser algo similar a lo que observamos en periodos anteriores, en los cuales los periodos comenzaron a ser bajistas, luego se recuperaron teniendo en cuenta los niveles anteriores, y eso es lo que estamos observando en este nivel. Estaríamos pendientes de un rebote, a lo mejor en la cota de 4.112, ante una gran caída del mercado, y ese rebote nos podría dar o nos podría dar oportunidades de mercado para esas operaciones intraday, inclusive para los que operan en gráficos 30 minutos o 15 minutos. Sin embargo, digamos que si lo pensamos de una perspectiva más de mediano plazo, es decir, gráficos de 1 y 4 horas, la gráfica, los datos macroeconómicos, los impulsos del mercado que se están tomando por lo que les acabo de comentar y por las perspectivas macroeconómicas y de política monetaria, en general nos están indicando que en este tipo de gráficos de 4 y de 1 hora vamos a ver unas caídas bien interesantes y sobre todo si se rompe el piso de 4.112, que es un piso muy relevante para el Standard Poor's, que nos llevaría a buscar el último, el siguiente nivel relevante de pisos, que sería de 4.000. Y una ruptura en 4.000, por supuesto, hablaríamos de una ruptura en un nivel psicológico en el Standard Poor's muy importante. Por otra parte, lo que tenemos aquí es el Nasdaq. El Nasdaq, a diferencia del Standard Poor's, de ya desde hace un rato no marca máximos, inclusive lo que vemos es que cada vez marca eh, máximos cada vez más bajos eh, y mínimos cada vez más bajos. Entonces, definitivamente el Nasdaq hace rato salió de esa tendencia y de esa perspectiva a pensar que podría llegar a retomar nuevos máximos, sobre todo impulsado porque recordemos que no solo estamos en un momento interesante de la perspectiva del mercado financiero y de los traders, sino que también el Nasdaq, impulsado por la gran cantidad de compañías tecnológicas, tiene una cuestión fundamental y es que la escasez en los semiconductores está afectando mucho la producción y por lo tanto los resultados y las ganancias y las perspectivas de ganancias que puedan tenerse en este tipo de compañías del sector. En este momento, y como se los mencionaba, pese a que estamos en una tendencia claramente bajista para las bolsas, el Nasdaq rebotó desde el nivel de 4.170, inclusive quiso ir un poco más allá, pero rebotó. Recordemos que este nivel de 4.170 marcó unos niveles de techo y también unos niveles de rango importantes. em, ya hace un tiempo que son los que mencionan, que son los que estoy señalando en este momento. Sin embargo, pese a que ha tenido un leve impulso alcista, estoy seguro que las siguientes velas que vamos a ver ahora en nuestro portal, en nuestro broker, las siguientes velas que se van a marcar van a ir un poco más a la baja. Entonces, a esto me refiero a que en el corto plazo, cuando se están, o en operaciones intraday, inclusive en operaciones de entrada y salida en horas y minutos, estamos pensando que cuando se tocan estos niveles relevantes históricamente, podrían haber unos leves rebotes, sobre todo por impulsos alcistas que no quieren dejar perder esos rebotes, pero lo usual es que en la perspectiva de largo plazo siga cayendo el Nasdaq. Em, otro indicador muy importante, el que tenemos en pantalla, perdón, sí, el que tenemos en pantalla, em, eh, que es básicamente pues el Dow Jones, lo que nos está indicando, como les mencionaba hace ya un tiempo, el Dow Jones marcó unas perspectivas alcistas y un máximo muy importante, que es un máximo que ya habíamos proyectado y al cual ya le habíamos hecho un análisis. Em, el análisis que yo les mencionaba es que se marcó una estructura de triángulo y que una ruptura de ese triángulo fácilmente nos podía proyectar em, un área similar al rectángulo que les marqué y esperamos que se proyectara esa área y esa área ya se cumplió, inclusive por encima de las expectativas que se tenían, teniendo en cuenta el análisis técnico. Entonces el Dow Jones sí tuvo
espacio las sesiones anteriores, específicamente el día de ayer para marcar esos máximos. Sin embargo, lo que les mencionaba es que estos niveles o sea, estas claras tendencias alcistas que se marcan en el corto plazo, cuando se rompen, son una clara perspectiva para seguir pensando que vamos a ir más abajo. Eso en línea también con el RSI que se rompió, nos hubiera dado la oportunidad perfecta para presentar operaciones en corto que a esta hora ya se podrían estar cerrando. Por supuesto, como les menciono, el precio llega a niveles cercanos a esos soportes, perdón, a esos niveles de resistencia cercanos a los 3.000, perdón, a los 33.000 y a los 34.000. Y después de llegar a estos niveles, lo que hace es rebotar una reversión simplemente para tratar de respetar esos niveles, que es algo natural del mercado, pero ahorita en el análisis en Square Financial vamos a ver que en general la tendencia es bajista. Entonces, como para que tengamos en cuenta el escenario, por lo menos en el Nasdaq es bastante negativo, es algo que yo ni en operaciones de intraday haría operaciones en contra de la tendencia que ya hace un tiempo se está presentando, mientras que en el SP 500 y en el Dow Jones, aunque se prevé que el día de hoy se cierre negativo, obviamente, sí se podrían aprovechar esas oportunidades de inversión en el corto plazo, en la que los precios históricamente y como lo hacen siempre, rebotan en niveles interesantes históricos cuando hay caídas tan importantes y sobre todo caídas tan verticales como las que estamos observando. Si nos vamos en este momento a nuestro broker, el precio actual que se está marcando en el SP 500 es similar a los 4.149, como les menciono. Esto puede que ya la operación se haya cerrado, pero definitivamente nosotros marcamos hace ya un rato un canal de niveles de soportes y de resistencias, inclusive un doble piso que se marcó acá, que fue el canal de 4.112 y de 4.132. Este canal lo respetaba ya desde hace un tiempo, lo vino respetando el, el Standard Poor's, y lo que observamos el día de hoy no, pues no es algo muy diferente, sobre todo, o sea, pensemos en algo, por supuesto la perspectiva es negativa para el indicador y para las bolsas, por supuesto, pero es una perspectiva, por lo menos el día de hoy, de una perspectiva un poco especulativa ante ese posible dato de inflación del día de mañana, que sí daría argumentos para seguir pensando en bajadas más generalizadas. Por el día de hoy, lo que pensamos y lo que se presenta es es que estas caídas generalizadas igual respeten esos niveles de canales que ya, y de soportes y resistencias que se han marcado históricamente, sobre todo impulsados, como les digo, por un sentimiento de mercado más que por datos macroeconómicos, pese a que hoy los datos de empleo fueron positivos, lo que, como les explicaba, no son algo atractivo en este momento para el mercado porque hablaría de una economía que ya no necesita ayuda y que ya no necesita esos impulsos fiscales, perdón, esos impulsos monetarios mejor, de los cuales estábamos hablando. Un momento. Como les mencionaba, y para tener en el histórico, cuando estamos en estos momentos del mercado, es muy buena operación, pese a que la tendencia es bajista, aprovechar esas caídas en niveles que ya se han marcado antes para comprar barato y vender caro. El que compró en este punto de acá, en 4.112, que es el punto mínimo del canal, al cual les hago alusión, por supuesto en este momento ya estaría tomando esas ganancias. En general, no esperen que las caídas, por muy pronunciadas que sean, o por muy que el mercado esté marcando negativos generalizados en todas las bolsas, no esperen que las caídas sean de forma vertical, siempre van a haber correcciones y siempre se van a tratar de respetar esos niveles históricos de soportes y de resistencias, como se los menciono. Entonces, ¿qué deberíamos estar haciendo dependiendo de los perfiles de riesgo?
Lo que observamos aquí es que el Standard Poor's quiere dejar de tener esas pérdidas que ya han tenido, entonces lo que podríamos observar o lo que podríamos hacer para los perfiles más arriesgados eh, es esperar que se lleguen a cuotas similares a los 4.169, es decir, operaciones de compra en este momento no resultarían tan descabelladas, por supuesto, si se establecen los stop loss. Perdón, este es un gráfico de 30 minutos, vayámonos a un gráfico de 15 minutos. Si establecemos en este momento niveles de compra, por supuesto tendríamos que cubrirnos similares a niveles en 4.139 y esperaríamos que el precio aumente por esta tendencia también del RSI a recuperar esas pérdidas. Sí, y esperaríamos que se acerque el nivel a 4.169. Para los perfiles más conservadores o para los perfiles con una mayor perspectiva de largo plazo, eh, es decir, que les guste operar en gráficos 4 horas o inclusive que les llame la atención lo que esté pasando, lo que vaya a pasar en estos días y no solo lo que está pasando en el corto plazo. Mi, Creo que estaría bastante bien hacer operaciones, de un momento, organizo esto, le estaría muy bien hacer operaciones pues a la baja, es decir, operaciones en corto, una vez se rompa el precio, rompa estos precios con una clara tendencia a la baja, por supuesto estaríamos esperando el día de mañana a seguir, inclusive estar vigilando cuotas similares a los 4.000 y después de 4.000 por supuesto ya se rompería un nivel importante em, un nivel importante psicológico, un nivel de precios psicológicos muy importante. Entonces, esa es la perspectiva para el S&P 500. Por otra parte, en el Nasdaq, este es un gráfico de 1 hora, creo que es una buena perspectiva. Lo que les mencionaba, los gráficos tienden a respetar esos mínimos, esos niveles de soporte que se marcaron. Si lo observamos en un gráfico 4 horas, en un momento. Mm, ya, aquí está una perspectiva mejor. Si lo observamos en un gráfico 4 horas, lo que vimos es que pese a una clara tendencia bajista que ha tenido el Nasdaq ya desde hace un rato, en el que se lateralizó en este nivel, se rompieron, lo proyectamos hacia abajo y efectivamente se cumplió. Después de que se cumplió, lo que esperamos em, es una tendencia levemente alcista y fue lo que observamos. Y justo cuando llegaron a estos niveles, pues lo mismo de siempre. Eh, es básicamente esperar que se respeten esos niveles y una vez se respeten esos niveles, lo que queremos es proyectar que, que la tendencia siga siendo predominante, no solo por lo que ha marcado el Nasdaq, como se los decía en el análisis más macro, sino por lo que está pasando en el mercado y por esas perspectivas de inflación que son bastante preocupantes en relación a lo que podría pasar en la política monetaria. En general, como les menciono, pese a que la caída fue generalizada, pues se respetó muy bien este nivel, este último máximo interesante que se marcó en, en el día 3, en el día 31, perdón, del mes pasado, se marcó un nivel interesante, la vela más alta que se marcó, digamos, en esta tendencia que vimos, y se respetó bastante bien. Y ante ese rebote lo que estamos viendo es que se está volviendo a acercar a las cuotas de 13.353. Yo en lo personal pensaría que, no sé, el Nasdaq no va a tener la suficiente fuerza para superar este nivel por lo menos de resistencia y de soportes para las últimas caídas. Esperaría que el Nasdaq continúe con esa debilidad que se ha tenido. Entonces, yo en lo personal pensaría que las siguientes velas se van a marcar a la baja. Entonces, tanto para los perfiles más arriesgados como para los más conservadores, recomendaría posiciones en corto, siempre estableciendo sus stop loss em, y take profit. Por otra parte, el DAX, que no se los expliqué anteriormente, pero por supuesto es muy importante. El DAX junto al Nasdaq
ya vienen en una tendencia de que son los indicadores que más marcan cada día, perdón, y el día de hoy lo que observamos, o como para tener un histórico de lo que estábamos pensando, es que observamos un hombro cabeza a hombro que nunca se cumplió o se cumplió muy levemente, es decir, el área que estábamos esperando que se marcara no se concretó, y lo que sucedió en realidad fue que el DAX alemán respetó muy bien estos niveles de resistencias, de 15.457, de 15.504, y una ruptura en estos niveles no, desde ese momento nos indicó caídas generalizadas. Entonces, el día de hoy, y durante las últimas velas que se han marcado, es que lo que podemos observar es que se respetaron niveles similares a estos últimos que teníamos acá en un momento, y los vamos marcando porque son niveles que se han consolidado. El precio de 14.900 y de 15.000 se ha respetado muy bien por parte del indicador alemán, es lo último que observamos. Y después de ese momento, perdón, lo que estamos observando para el indicador alemán es un nivel de rebote importante. Eso es como lo que estamos observando el día de hoy. Y comenzamos esta mañana con unas caídas muy impresionantes en, en los principales indicadores accionarios, y en general la tendencia, si se han dado cuenta, es hacer dentro del análisis, es entender em, que se están respetando esos niveles históricos que ya se han marcado. Entonces, desde aquí lo que observamos es que el nivel del DAX tuvo un ligero repunte que llegó a niveles cercanos a los 15.000, y en este momento se ubica en 15.115. Para el DAX en general también, en lo personal, soy bastante bajista, pese a esos repuntes que podríamos observar en cuanto a rebotes y niveles esperados. No recomendaría tomar posiciones ni para en largo, ni para el perfil más riesgoso, ni para el más conservador. Al contrario, lo que esperaría es que desde el último nivel de rebote siga bajando, y una ruptura en los niveles de 15.000 y de 14.953, como se los mencionaba, nos daría la oportunidad para proyectar cuotas más bajas en el indicador. Por supuesto, todo lo que les estoy mencionando está de la mano del día de mañana de hoy. Lo que está pasando hoy en los mercados es más una perspectiva de qué es lo que podría llegar a suceder. Sin embargo, si el día de mañana, por alguna razón que desconozcamos, el dato de inflación, perdón, no salga cercano a esa cuota o superior a esa cuota del 3%, em, entonces le daría un nuevo impulso alcista a las bolsas. Pero pues estaría esperando. Yo en lo personal, eh, considero que las caídas se van a ver generalizadas, y que el día de mañana el dato de inflación va a salir bastante preocupante, y en general las bolsas estarían activando sus niveles digamos que no respetando, sino activando esos niveles de soporte importante y rompiéndolos. Entonces, vamos a ver qué sucede durante la jornada. Eso es todo por ahora. Más tarde, en el siguiente video, vamos a hacer un análisis de las principales divisas, que también están presentando variaciones muy importantes, sobre todo el dólar, que no está actuando como un activo de refugio como usualmente lo hace. Muchísimas gracias a todos y espero tengan una muy buena tarde.